presentaros la entrevista realizada a Jesús Domínguez. Con Jesús hablaremos sobre el ayuno y veremos qué efectos saludables puede tener en nuestro cuerpo. Jesús es un experto de este tema, es el que lleva toda la parte nutricional de miayuno.es. Aparte también está realizando formaciones y es especialista también en osteopatía, kinesiología, geobiología, fisiología integrativa, etc. Por mi parte, pues desearte que te guste esta entrevista e invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube y a mi newsletter de forma gratuita a través de mi página web www.joaquinmamona.com. Gracias. Hola, bienvenidos una vez más a mi programa Las Conversaciones de Joaquín Mamora. Hoy tengo el placer de presentaros a Jesús Domínguez y con él hablaremos sobre el ayuno, esta interesante terapia que Jesús nos explicará detalladamente. Hola Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno Jesús, empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué deberíamos hacer un ayuno y qué beneficios nos aporta a nuestra salud? Un ayuno, en principio, es la limitación es un momento, es una estrategia de limitar la ingesta de alimento sólido, sobre todo, si entendemos como ayuno terapéutico voluntario, por lo tanto. Pues un ayuno puede ser involuntario, los beneficios ahí son muy relativos. Un ayuno supone un beneficio integral para la persona, desde la parte como más evidente, que sería el descanso al que se somete al tubo digestivo, y quizá para los que ya entendemos un poco como reactivación metabólica, porque supone un reset, en primer lugar, a nivel neurovegetativo, supone la recuperación de los mecanismos del hambre, por decirlo de alguna manera, pero supone sobre todo, un estímulo para que el cuerpo utilice sus reservas energéticas. Porque la gran parte de las patologías que se padecen hoy en nuestra sociedad, que puedes comer 5 veces al día o no, pero gran parte de la gente, y además por recomendación sanitaria lo hace, sus problemas de salud vienen condicionados precisamente por eso, porque no son capaces de utilizar sus reservas energéticas en forma de grasa principalmente. Por otro lado, a nivel inmunitario supone un descanso extraordinario, porque el tubo digestivo, que concentra más del 80% de las células inmunitarias del cuerpo, y que desde ahí se activa una respuesta en mucha gente desproporcionada y que se refleja a otros niveles en el cuerpo y que condiciona muy negativamente a veces su nivel de bienestar, su sistema inmune descansa muchísimo durante un ayuno. Por otro lado, supone una depuración, evidentemente. Si dejamos de ingerir alimentos sólidos, dejamos de ingerir también muchas toxinas que vienen con el alimento y con hábitos tóxicos que evidentemente también se limitan durante la fase de ayuno, y eso supone un tiempo extra para el hígado sobre todo y para los mecanismos de eliminación de ácido del cuerpo para poder movilizar en primer lugar y luego eliminar toxinas. Pero evidentemente en el cuerpo todo va a la vez, por lo tanto esa depuración a nivel digestivo, esa depuración a nivel sistémico, también se traduce en una depuración a nivel emocional, que queda condicionada por el reset, entre comillas, que se hace a nivel neurovegetativo y a nivel endocrino. Supone, por lo tanto, una muy buena opción a nivel emocional para superar determinados momentos de la vida que todos tenemos antes o después duros. Por lo tanto, para mí los beneficios de un ayuno mínimo de 3 a 7 días son extraordinarios e integrales en la persona, desde la parte digestiva hasta la parte emocional. Genial. Y ahora que has comentado un poco qué tipo de ayunos, yo te hago la pregunta. ¿Qué tipo de ayunos recomiendas? ¿Cuáles crees que serían los más saludables? Básicamente hay dos tipos de ayuno, como he dicho al principio, el voluntario y el involuntario. Vamos a hablar solo de los voluntarios. Los voluntarios podemos escoger eh,
ayunos en los cuales solo se limita el alimento sólido, todo el alimento sólido, quiero decir, pero también hay ayunos en los que ese líquido solo es agua o agua con sales minerales para mantener ahí un buen nivel de sales minerales en según qué casos. Hay otros ayunos que son parciales en los cuales siempre se limita la ingesta calórica, eso es evidente, porque proteína no va a haber ni grasa durante un ayuno de sólidos como mínimo. Pero hay ayunos en los cuales se utiliza sirope de savia, por ejemplo, que tiene un gran poder calórico, entonces sí que estamos limitando la ingesta de proteína, pero estamos limitando menos la ingesta de calorías, por decirlo de alguna manera, porque es un jugo muy dulce, con mucho poder calórico. Entonces, es una depuración quizá parcial, pero que te permite sobre todo mantener tu ritmo de vida, por decirlo de alguna manera. El ayuno que nosotros promovemos es un ayuno de sólidos, pero que además de agua e infusiones, damos a los participantes, damos un zumo de frutas por la mañana y un caldo vegetal por la noche. De este modo conseguimos en la primera fase del ayuno limitar, entre comillas, porque siempre se producen, eh, las, las sensaciones desagradables de la fase hipoglucémica, en la cual durante las 48 primeras horas, 48-72 horas del ayuno, el cuerpo consume casi todas, o el 90% sus reservas de glucosa y de glucógeno presentes en el músculo, en el hígado, luego en el tubo digestivo, y ahí en esos momentos pues ahí pueden aparecer síntomas de hipoglucemia como pues sudor frío, mareos, debilidad, somnolencia, etcétera. Dando el zumo de frutas por la mañana, damos un aporte de glucosa, por decirlo de alguna manera, de azúcares, y mejora esa sensación. Por lo tanto, el ayuno que yo defiendo es un ayuno de sólidos, evidentemente, pero aportando suficiente agua durante todo el día, un zumo por la mañana, un caldo por la noche, y apoyando toda esa actuación o intervención integral con actividad física moderada, ¿sí? Y con charlas o formaciones acerca de una, una dieta correcta, etcétera. Genial, Ujú. genial. Y Jesús, ¿hay algún peligro en hacer un ayuno? Porque siempre se ha visto algunas veces, ¿no? Nos lo han hecho ver como algo, una terapia un poco eh, violenta para el cuerpo, para decirlo de alguna manera. ¿Qué tendrías que decirte? Lo primero que hay que saber cuando hablamos del ayuno es que es una práctica ancestral. Se viene haciendo a veces por necesidad, como he dicho, pero muchas veces se ha hecho voluntariamente. Por ejemplo, en la Biblia hay más de 300 referencias al ayuno. Todas las culturas, todas las religiones han utilizado el ayuno en sus prácticas. Incluso había tribus guerreras del norte de Europa que utilizaban el ayuno para prepararse para la batalla. En Norteamérica, tribus indias utilizaban el ayuno dentro de una, como dijéramos, un ritual previo a la fertilidad. Y eso tiene mucho sentido para todos los que estudiáis PNI y así, os hace entender muchas cosas. Mm. Eh, Verdaderamente, el ayuno es una práctica segura, ¿sí? Eh, lo que pasa es que está muy denostada en nuestra sociedad, pues desde los mismos ámbitos que se recomienda comer 5 veces al día, porque claro, no se puede defender, por un lado, comer 5 veces al día y no criticar no comer durante una semana. Es como absurdo, ¿no? Entonces hay que entenderlos a los pobres, desde mi punto de vista, que son coherentes. Entonces eso para mí es importante, que la gente sea coherente, yo con lo mío y ellos con lo suyo. Entonces yo lo respeto, pero evidentemente un ayuno es seguro. En mi ayuno lo que hacemos es controlar parámetros médicos al principio, al final y durante todo el proceso. Y siempre hay un asesoramiento de un médico y el mío como asesor nutricional y naturópata para enfrentar o resolver posibles eventualidades como consecuencia de una desintoxicación o de una bajada hipoglucémica.
Es cierto que antes de iniciar el ayuno se le hacen una serie de recomendaciones al participante y tenemos su historia médica, por decirlo de alguna manera. Entonces hay situaciones en las cuales, pues por ejemplo, si alguien es diabético o es insulino resistente muy notable, en estas personas estamos como un poquito más encima, controlando su glicemia y su posible sintomatología hipoglucémica en la primera fase. Luego, pues hay situaciones en las cuales se puede promover o se puede incluso hacer un asesoramiento, un seguimiento médico diario para darle seguridad a la persona. Pero hay que saber que hay estrategias para enfermedades graves que se hacen a partir del ayuno, en enfermedades como el cáncer, que no es lo que nosotros hacemos, pero hay terapias contra el cáncer que consisten en ayunar hasta 40 días. Ujú. ¿Sí? Por lo tanto, para mí el ayuno es una práctica muy segura y que se viene demostrando desde la prehistoria prácticamente. Muy bien, interesante. ¿Todas las personas pueden practicar el ayuno? Yo esta pregunta me la han hecho muchas veces y he preguntado a expertos y me dicen que incluso niños a partir de 10 años lo pueden hacer y personas mayores lo pueden hacer hasta cualquier edad, teniendo en cuenta evidentemente su estado base. Es decir, claro, si vienen de una enfermedad larga o están muy debilitados por el motivo que sea, evidentemente pues hay que tener o más control o no aconsejarlo hasta que la persona no recupere su nivel de energía, por decirlo de alguna manera. En Ah, estos casos no lo haríamos. muy bien. ¿Y alguna persona que tenga alguna enfermedad, esto? Como te digo, hay estrategias a base del ayuno que tratan enfermedades como el cáncer. Yo, por ejemplo, a todos mis pacientes con enfermedades autoinmunes les recomiendo un ayuno por el argumento inicial que he comentado al principio del silencio intestinal, del silencio inmunitario, que eso le da como una posibilidad al sistema inmunitario de reubicarse y reequilibrarse en cierto modo. Por lo tanto, habría que valorar a la persona, no a la enfermedad, seguramente. También hay enfermedades eh, que no son revertibles desde mi punto de vista, que han pasado ya al punto de no retorno. En esos casos podría ser una estrategia, pero sinceramente a veces una estrategia desesperada, no, Claro. no muy coherente ni muy defendible. Supongo que en este caso se tendría que individualizar mucho, ¿no? A la persona en Siempre, concreto. siempre. Hay que tratar al enfermo y no la enfermedad. Por Claro, eso evaluamos caso a caso y no solo tenemos en cuenta la enfermedad. claro. Muy bien. Jesús, ¿qué opinas de comer 5 veces al día? Esta es otra pregunta que me han hecho varias veces y yo respondo a lo gallego con otra pregunta, que es si el hombre necesitara comer 5 veces al día, como ser humano, como animal que es, no estaríamos aquí absolutamente, porque ¿dónde se puede comer 5 veces al día y desde cuándo? O sea, en el primer mundo que conocemos hoy se puede comer 5 veces al día desde hace unos 50 años, no creo que antes, y de todas maneras el primer mundo solo supone un tercio como máximo de la población mundial, con lo cual es de peso que 5 veces al día no es necesario comer. Eh, Claro, sí, sí que, y para seguir dándoles la razón o admitiendo que son coherentes a los que respetan esto, sí que es necesario comer 5 veces al día si se defiende una alimentación con una alta carga glicémica, porque ese tipo de alimentación exige unos niveles de insulina circulante que favorecen que se acumule grasa, pero no que se utilice como sustrato energético. Entonces nosotros, como ser humanos, somos más eficientes por muchos aspectos a ningún otro animal. Y uno de ellos es que somos los que mejor metabolizamos el alimento, por eso nuestro intestino delgado es mucho más largo y es mucho más eficiente que el de cualquier otro animal. Y por otro lado, somos capaces de utilizar nuestras reservas energéticas con mucha más eficiencia que cualquier otro animal. Entonces, si nosotros perdemos como animales esa capacidad y comiendo 5 veces al día la perdemos, eh, perdemos gran parte de nuestra ventaja metabólica respecto al claro. resto de animales. Claro. Sí, supongo que
muchas veces se nos han educado que los alimentos son la única fuente de energía, ¿no? No se nos ha dicho que nosotros mismos ya tenemos unos depósitos de energía que podemos utilizar en cualquier momento, ¿no? Que no todo Aquí, solo lo podemos aportar de la alimentación. desde los años 80, creo que se empezaron a denigrar las grasas. Creo que ahí se cometió un error muy grave. Y es que perdimos de vista que nosotros acumulamos energía en forma de grasa porque ese es el modo más eficiente de utilizar, de acumular energía, porque de 1 gramo de grasa obtenemos 9 kilocalorías, mientras que de 1 gramo de glucógeno obtenemos solo 4 kilocalorías. Claro, Por lo tanto, si fuera razonable fisiológicamente que comiéramos 5 veces al día con una carga glicémica alta, entonces, para ser coherente con la fisiología, el hombre tendría que acumular grasa, energía en forma de glucógeno, entonces ocuparíamos el doble de espacio. Todos los claro. coches serían más anchos, las casas más grandes, las puertas serían el doble. Bien, Sí, sí. entonces el utilizar esa reserva de grasa es lo que nos da ventaja. Hay que saber que yo soy delgadillo, soy poca cosa, soy un tirillas, me dicen en casa. Eh, una persona como yo, de 1,71 m de altura y 65 kilos de peso, se le calcula que tiene unos 10 kilos de grasa de reserva. Si tenemos en cuenta lo que he dicho antes, yo tengo 10.000 gramos por 9 kilocalorías. Tengo 90.000 kilocalorías de reservas y yo soy capaz de utilizarlas. Tengo reservas para utilizarlas gastando 1.000 kilocalorías al día, que sería razonable, casi un mes o más. Estoy hablando Ah, de 90.000 kilocalorías. Y vemos mucha gente que en vez de 10 kilos de grasa de reserva, igual tiene 30 o 40 kilos de grasa de reserva, con lo cual, si lo multiplicamos por 1.000, que es cada kilo, que son los gramos, por 9, si echamos cuentas, tendrían reservas para pasar sin comer a lo mejor un año. Y no estoy claro. exagerando. Y sin embargo, no pueden pasar 2 horas sin comer. Luego, yo puedo correr 40 kilómetros no digo tranquilamente, porque tampoco soy ningún fenómeno, pero puedo correr 40 kilómetros si lo he hecho prácticamente en ayunas y esa gente no pueden correr 100 metros. Con lo cual, aquí la clave no es comer 5 veces al día, aquí la clave es utilizar nuestras reservas energéticas en forma de grasa. Hay diferentes estrategias para favorecer esto, como entrenar en ayuno estratégico o en ayunas, bien, o si no te ves capaz de hacer este entrenamiento tan potente, puedes probar con un ayuno de 3 a 7 días que consigue relativamente el mismo objetivo de un modo mucho más rápido. Evidentemente, con esto no quiero decir que se tenga que sustituir la actividad física, porque en mi ayuno utilizamos actividad física. Claro, genial. Jesús, ¿en qué consiste el proyecto que iniciaste junto con más profesionales de Mi Ayuno? El proyecto de Mi Ayuno no lo inicié yo. El proyecto de Mi Ayuno es un proyecto que tiene como objetivo instaurar o facilitar o dar visibilidad al ayuno y acercar el ayuno a la población en general, como recogiendo la idea de Alemania y de Francia, donde se hacen miles de ayunos al año. Aquí en España ya había hay clínicas, especialmente en Marbella, que son muy conocidas porque las utilizan los famosos para perder peso, que utilizan el ayuno como estrategia madre, por decirlo de alguna manera. Nos conocimos hace justamente un año, este fin de semana precisamente, que nos conocimos en una feria y desde el primer momento me llamó la atención el proyecto y yo les llamé la atención a ellos. Y desde hace un mes estoy haciendo el seguimiento nutricional de los participantes y soy el asesor técnico, por decirlo de alguna manera, y el que da las charlas durante los ayunos de pues en qué consiste un ayuno, la historia del ayuno, etcétera, y luego a la salida soy el que da los consejos para seguir una alimentación saludable, ¿no? Durante un ayuno se combina la no ingesta de alimentos sólidos, pero sí, como he dicho antes, de un zumo de frutas por la mañana y un caldo vegetal por la noche, además del agua que sea necesaria durante el día y infusiones, con senderismo por la mañana y actividades como coaching o masajes, que no son fijos, por decirlo de alguna manera, son
elección de la persona, y luego se dan charlas que te hacen, que hacen entender al participante el proceso fisiológico que supondrá para ellos el ayuno, y también se le dan consejos nutricionales para seguir a partir de acabar el ayuno. Igualmente, el ayuno no se hace directamente, se les propone a los participantes que hagan una dieta previa de ir disminuyendo la cantidad de alimentos sólidos, de proteína, de tóxicos durante la semana previa, y se aconseja, esto sí que lo siguen casi todos, pues una pauta para ir recuperando una alimentación de sólidos progresiva, que dura por lo menos 2 o 3 días después de acabar el ayuno. Ajá. Muy bien. ¿Esto se puede hacer durante todo el año? Es decir, En mi ayuno proponemos ayunos durante todo el año, cada mes. Evidentemente hay épocas en las cuales quizá es más indicado, por ejemplo, la que vamos a empezar ahora, en la primavera, en el otoño, en el verano tampoco es un mal momento. Quizá la que es menos y es donde tenemos también menos participantes es durante el invierno, pero en principio se puede hacer en todo momento del año. genial. ¿Dónde se hace? Se hace en diferentes sitios. Ahora en invierno se hacen en el balneario de Vichy, en Caldas de Malavella, pero también tenemos o utilizamos una masía en Vilafranca, ahí en Ajá. el Penedés, y una masía en Berga, según la edición. Y durante el mes de agosto es súper interesante, y sobre todo para aquellos que quieren hacer un trabajo emocional o espiritual en este punto, por lo que voy a decir ahora, se hace un ayuno a la vez que se hace el Camino de Santiago, un tramo del Camino de Ajá. Santiago, 250 kilómetros, Muy durante una bien. semana, 10 días, un ayuno más largo. En todo momento estás acompañado, en todo momento tienes un apoyo, pero solo comes, solo bebes un zumo por la mañana y un caldo vegetal por la tarde. Aunque aquí, haciendo el Camino de Santiago, se plantean etapas cortas, evidentemente, de 20, 25 kilómetros, para lo que se puede hacer de 30, 50 kilómetros al día, pero y puede haber un poco más pueden haber 2 caldos vegetales, por decirlo. Muy bien, genial. Y para toda aquella gente que quiera más información, ¿qué web tiene que visitar? La web de Mi Ayuno es www.miayuno.es. Ahí encuentran toda la información de los precios, de las ediciones, de la ubicación en cada edición. Ahí tienen toda la información. Y desde ahí, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda relativa a su caso concreto, o no sé, lo que quieran, pues pueden contactar con nosotros y nosotros de mil amores les contestaremos y resolveremos todas sus dudas. Muy bien. Pues Jesús, muchas gracias Muchas por toda gracias a esta ti. información, por explicarnos esta terapia tan interesante. Ujú. Y nada más, que nos vemos pronto. Muy bien, cuando quieras. Muchas gracias, Hasta Jesús. luego, Kim. Hasta luego. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como estas, te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com.